Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy venimos a exponer el tema de centrifugación. Nuestro equipo número 1 está formado por nuestros compañeros Miguel Ángel Cruz Arias, Juan Carlos Maldonado García, José Luis Figueroa, Federico Alejandro Díaz Barriga Pintor y su servidor Gibran Zaragoza Rodríguez. Así que empecemos. Como objetivo, en esta práctica vamos a ver qué es la centrifugación, los tipos de centrifugación que existen, cómo se calcula el rendimiento que ésta tiene y cómo se aplica en la industria farmacéutica. La centrifugación es una operación unitaria de separación de partículas que se basa en la distinta velocidad de desplazamiento de las partículas en un medio líquido al ser sometidas a un campo centrífugo. Cuando se centrifuga una solución, se rompe la homogeneidad y se produce la separación del soluto y del disolvente. El uso de centrífugas aumenta en alto grado las fuerzas que actúan sobre las partículas. Por tanto, las partículas que no se precipitan o lo hacen con mucha lentitud en precipitadores por gravedad casi siempre se pueden separar de los fluidos por medio de fuerzas centrífugas. Las centrífugas son instrumentos que permiten someter a las muestras a intensas fuerzas que produce la sedimentación en poco tiempo de las partículas que tienen una densidad mayor que las del medio que las rodea. Por último, en las centrífugas se suele controlar la temperatura de la cámara para evitar el sobrecalentamiento de las muestras debido a la fricción que éstas tienen. La centrifugación se puede llevar a cabo a escala preparativa o a escala analítica. La primera se utiliza para aislar partículas para su aprovechamiento posterior y la segunda permite determinar propiedades físicas como la velocidad de sedimentación o el peso molecular. Las partículas se pueden separar en función de su velocidad de sedimentación, lo que sería centrifugación diferencial, la masa como centrifugación zonal o la densidad como centrifugación isopícnica. La centrifugación zonal y la centrifugación isopícnica constituyen ejemplos de centrifugación mediante un gradiente de densidades. Retomaremos lo que será la centrifugación diferencial. Esta aprovecha la diferencia de velocidad de sedimentación de las distintas moléculas de una mezcla. Así, las partículas de densidades similares sedimentan juntas. Usualmente se usa para separar componentes de una mezcla y constituye el paso preparatorio para procesos de separación de moléculas. La centrifugación isopícnica, esta separa las partículas de un gradiente de densidades en función de la densidad de las mismas. Las partículas se mueven en un gradiente hasta que llegan a un punto donde la densidad de este y las del gradiente son idénticas. En este caso, es condición fundamental que la densidad máxima del gradiente final ha de exceder siempre a la densidad de las partículas. La centrifugación zonal, la muestra a analizar se deposita en la parte superior de un gradiente de densidades previamente formado. A causa de la fuerza centrífuga, las partículas se mueven a velocidades que dependen de la masa y sedimentan en diferentes zonas de gradiente. La densidad máxima del gradiente no ha de exceder a la de las partículas a separar. Tras centrifugación se monitorea las estructuras empleando la luz ultravioleta o interferómetros a medida que se sedimentan mediante sistemas de rotor, ya sea fijo o de columpio. Este es muy útil para estudiar las estructuras subcelulares. Como cálculos tenemos que cuantificar el rendimiento de los activos que fueron separados del total de la mezcla. Entonces vemos que para calcular el rendimiento dividimos el peso total que recuperamos de la mezcla. Lo dividimos en el peso total
de la mezcla original y finalmente lo multiplicamos por 100. Como ejemplo tenemos una disolución de sal disuelta en agua. Esta mezcla tiene un peso total de 22 gramos y obtenemos de sedimentación un total de 11.5 gramos. Sustituyendo y haciendo los cálculos obtenemos un rendimiento del 52.27. Centrifugadora es una máquina que pone en rotación una muestra para acelerar la decantación o la sedimentación de sus componentes o fases según su densidad. Tenemos varios tipos de centrífugas, cada una con un tamaño y forma diferente. Incluso algunas funcionan de una manera distinta. Mencionaremos algunas de las más importantes o de las que más uso común tienen las industrias, tanto farmacéutica como alimenticia. Tenemos las centrífugas hidráulicas. Son un tipo de bomba hidráulica que transforma energía mecánica en energía cinética de presión a un fluido. Las bombas centrífugas aumentan la velocidad de los fluidos para que estos puedan desplazarse a grandes distancias. Tenemos la centrífuga de banda. Este tipo de centrífuga se reúne en baterías movidas por un eje longitudinal común que a su vez es mandado por un motor. Los ejes de las centrífugas son verticales y por lo tanto la transmisión necesita de poleas locas para el regreso de la banda. El eje longitudinal gira comúnmente a una velocidad de aproximadamente un tercio de las máquinas. También tenemos las centrífugas de mando eléctrico. Estas máquinas se manejan con un motor eléctrico vertical, cuyo eje es continuación del eje de la centrífuga. El mando de la máquina se efectúa por medio de un embrague de fricción consistente en las zapatas del material flexible, provistas de las balatas de fricción y convenientemente cargado. También contamos con centrífugas de disco. Estas centrífugas cuentan con un tambor autolimpiante. Son utilizadas para la separación de sólidos suspendidos de líquidos y para la separación de dos líquidos inmiscibles con separación simultánea de sólidos. Y por último tenemos las centrífugas tubulares. Son usadas mayormente para la separación continua de líquidos de otros líquidos o de partículas muy finas de líquidos. Para separación continua, el material a centrifugar es introducido al extremo de la propiedad intelectual de la cerca del eje. En muchos casos la separación no es completa y se debe pasar el material varias veces a la máquina. Y tenemos uno de los también más usados tipos de centrífuga, que es el de canasta. Estas centrífugas son llamadas a menudo centrífugas de filtro o clarificadores. Tiene una pared perforada y un rotor tubular cilíndrico. En la mayoría de los casos, para pared externa, la centrífuga consiste en una fina malla metálica o una propiedad intelectual de la serie de mallas soportadas por una pesada malla gruesa, la cual a su vez soporta por un plato. Estos son algunos de los centrífugas utilizadas por la industria farmacéutica y alimentaria, incluso hasta del sector agrícola. Espero les haya quedado un poco más claro acerca del uso de estas en estas industrias y al menos si no pudimos conocer físicamente en el laboratorio alguna de ellas, al menos tengan un poco de noción acerca de que son muy variadas y existen de muchas formas. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la centrífuga en la industria farmacéutica. La centrífuga farmacéutica tiene las características de tener una buena adaptabilidad, un alto grado de automatización, a tener una operación muy estable debido a los controles que estas poseen. Tienen un alto grado de procesabilidad, una buena resistencia a la corrosión debido a los materiales de construcción que presentan, además de un buen ambiente de operación y son dispositivos de protección de seguridad completos y confiables.
Pues en sí, la centrífuga es utilizada en el proceso de refinación como la purificación de medicamentos. Es una centrífuga general de baja velocidad y la velocidad de rotación es inferior a 4000 revoluciones por minuto. Esto no quiere decir que sea así en la mayoría de los casos. La capacidad de procesamiento es muy grande debido a la gran producción de medicamentos que existen en base a su demanda. Existen varios tipos de centrífugas médicas dependiendo del propósito de la separación que se pretenda llevar a cabo. Se pueden dividir en dos, generalmente la centrífuga médica de laboratorio y la centrífuga farmacéutica industrial, siendo esta última la que más nos interesa. Una de ellas es la centrífuga de proceso, utilizada para la industria farmacéutica y química, debido a que poseen un diseño sanitario, higiénico y una limpieza automática denominada CIP. Su diseño especial elimina el riesgo de contaminación ambiental del producto y gracias a las fuerzas G, los separadores McFuge son la mejor opción para tratar los líquidos de fermentación, biomasa, bacterias y las vacunas.